Sí. Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a Valija de Apócrifos. Hoy en diferido por temas de usos horarios con mi muy querida y apreciada amiga Eli Rubashkin, quien se encuentra ahora en Zagreb y pronto tendré el gusto de tenerla por acá en Bogotá. Confío, recuerden, ella hace algo más de un año nos compartió también en un esquema similar una charla para mi gusto formidable que la tituló Furatena, Bereshit e Intersexualidad, la historia de Eli Rubashi. Quienes no la hayan visto, se la recomiendo inmensamente. Eli es una gran persona, un ejemplo de superación, de berraquera, como profesional exitosa en el campo de la ciencia y en temas comunitarios, sociales, líder excepcional en temas de género. Y por eso es que hoy tengo el particular gusto de tenerla nuevamente con nosotros para hablar un poquito de todo lo que ella conoce y siente y nos afecta a todos en el mundo en este momento. Y es la guerra de Ucrania, pero la charla de hoy va a ser dentro de una óptica diferente. Es el LGBT-fobia de Putin como herramienta de geopolítica. Mi querida Eli, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerte acá nuevamente y escucharte en estos temas que solamente alguien como tú nos puede brindar y compartir. Gracias. Bueno, Jack, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, es un tema que no solamente sé, sino es un tema que me toca muy personalmente porque, como te comentaba, tengo familia en Ucrania. Soy ucraniana, soy mitad ucraniana. A pesar de haber nacido en Colombia, me crié como con un ambiente ucraniano, ¿sí? Y mis abuelos y todos son ucranianos, ¿no? Entonces, es un país al que tengo una conexión demasiado profunda. Y es un país que, pues, me representa en muchas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, mi intención es ir a Ucrania, por eso estoy aquí en Croacia, pero mi idea es muy rápidamente pasar en Ucrania y hacer una entrega de insulina. Yo tengo 1 kilogramo de insumos de insulina conmigo y la idea es entregarlos para ayudar a una comunidad intersex que tiene necesidades con insulina. Muchas personas que tienen algunas variedades intersexuales tienen problemas metabólicos y necesitan la insulina para manejar, ¿sí me entiendes? Esas cosas. Entonces, y la insulina está escaseando en Ucrania, entonces en Ucrania no hay comida y tampoco insulina y se necesita lo uno para lo otro. Entonces hay gente que, imagínate tener que decidir entre insulina y comer, ¿sí me entiendes? Es muy triste, es triste. Entonces, esa frustración de ver la gente enfermándose por no tener insulina me llevó a mí a traer desde Nueva Zelanda, donde la insulina no vale nada, a Ucrania, pues para dar un poco de vida, ¿no? Esa es mi intención. Yo creo que eso es como Tikkun Olam desde mi punto de vista y si me entiendes, porque como tú dices, Pikuach Nefesh es algo importante. En este caso, unas pocas personas, no es mucho, pero pues esas personas agradecerán mucho este cariño, ¿no? Y bueno, y por otro lado, Maravilloso. pues, sí, como tú comentabas, la situación de ser LGBTI en Ucrania ya es difícil y ya lo ha sido difícil inclusive antes de que pasara toda esta situación con Rusia. Entonces, cuando empieza una guerra, pues es como que se electrifica todas las tensiones sociales que ya existen en un país y esas tensiones generan muchísimo dolor en una comunidad que lleva sufriendo ya por mucho. Entonces, cuando esas personas tienen que huir, no pueden, ¿no? Algunas sí pueden,
y sin embargo se tienen que ver sometidas a mucho más dolor en otros países de recepción como Hungría y Polonia, que son países horribles para ser LGBT. Colombia es creo que mucho mejor, aunque en Colombia hay muchas muertes, por lo menos no existen zonas que son libres de LGBTI, ¿sí me entiendes? Que en Polonia hay barrios en donde no se puede ser LGBTI, o ciudades o regiones, y hay unas políticas muy regresivas. Por ejemplo, personas trans que llevaban 10 años viviendo como mujeres y con identidad femenina, se les retrocedió ese derecho a la identidad y ahora tienen identidades masculinas. Entonces imagínate ese proceso tan difícil de que un gobierno te invalide tu identidad, ¿no? Entonces eso está pasando en Ucrania. Imagínate una refugiada trans o intersex llegando a un refugio ucraniano, a un refugio polaco. Imagínate ese maltrato tan horrible institucional y meterla en un campo de refugiados con otros hombres y en donde va a ser sometida, abusada, maltratada. ¿Sí me entiendes? Eso es horrible, que yo lo viví. Yo fui refugiada en un campo de refugiados en China y no es bonito, es horrible. Es de las cosas más horribles que me han pasado en la vida. Y yo tengo mucha empatía con ellos porque ellos están sufriendo demasiado por todos sus países, se les está desbaratando en sus ojos y sin embargo hay mucha comunidad LGBTI dentro, por ejemplo, Kiev Pride, que está luchando con armas, con bazucas, con todas esas cosas de guerra que yo no entiendo. Y eso también me llena de mucha también como esperanza y todo, porque existe ese deseo de encontrar la libertad por medio de una guerra, ¿no? Hay veces que las guerras son también la forma como un país se construye como nación. Entonces yo creo que Ucrania se está construyendo como nación en nuestros ojos, se está cambiando radicalmente su forma de ver su futuro, ¿no? Entonces, si eso es lo que Ucrania se está peleando hoy por hoy, es su derecho a ser una nación libre, aunque el mundo no lo ve así, ¿no? Porque hay mucha gente que lo ve con ánimos geopolíticos, pero los ucranianos ya llevan siglos queriendo ser libres de Rusia, porque Rusia los ha mandado de una forma obligada. Hay mucha gente que dice, ay, Ucrania y Rusia son dos países muy similares y eso es que eso ya, mejor dicho, hagan un país juntos, ¿sí me entiendes? Porque la gente no ve el pasado y no ve la historia, no se da cuenta que Rusia ha colonizado Ucrania hace más de 200 años de forma forzada, porque Ucrania fue invadida por Rusia cuando el imperio ruso empezó a agrandarse, porque Ucrania ha sido libre por más de 700 años, de una u otra forma ha sido más libre, ¿no? Como una región independiente de, de la Rusia que conocemos hoy en día, ¿no? Fue como en los 700 y es un país muy diverso, es un país que fue muy diverso porque los rusos y los soviéticos le eliminaron dicha diversidad. La zona de Crimea tenía muchos tátaros que vivían de una forma muy como casi que en una utopía anárquica, donde no existía un poder centralizado y la gente vivía como refugiados con todo tipo de religiones y con todo tipo de identidades, pero sobre todo tártaros y turcos. Y también Ucrania es un país de cosacos y es un país eslavo, pero es un país que tiene su forma única de ser, ¿sabes? Es muy diferente de Rusia. Aunque hablen en ruso, es un país que ha resistido la rusificación hasta ahora, porque es que Ucrania no ha podido ser libre nunca, por casi 200 años, casi. En 1919 casito lo logran, casito, pero perdieron la guerra y les tocó ser parte de la Unión Soviética. Sí. Mm. La guerra, ajeno a los miedos de Putin y los rusos, de lo que han sido los movimientos de ajedrez de Europa, Occidente, Estados Unidos, cuando se lanza en una guerra y la tiene que justificar ante el mundo, pero especialmente ante su propio pueblo, me empieza a volver a mí a maluco. Creo que ser pacifista eternamente no es bueno, no es adecuado, no es responsable. Hay momentos en que las guerras hay que afrontarlas y pelearlas sin contemplación.
Pero las guerras, cuando se tienen que justificar ante su propia población, ahí empiezan a tener algo malo, ¿eh? Cuando es un Sí, clamor nacido de las entrañas del pueblo, porque es evidente el riesgo, la amenaza, la necesidad, bien, se va por buen camino. Pero cuando Putin tiene que armar ese show que hizo con su gabinete la víspera del primer ataque, pues a eso empieza a sonar a maluco. Y yo sentía hasta ese momento, durante muchísimos años, que entendía el sentir ruso, las preocupaciones y cómo el país fue maltratado y humillado innecesariamente por Occidente. Pero me frené rápido cuando empecé a escuchar ese discurso de Putin en que tenía que desnazificar a Ucrania, abrogándose el derecho a definir él en Rusia, porque hay países de países y sociedades de sociedades, cómo puede tildar a un vecino. Entonces, desnazificar a Ucrania me parecía muy sospechoso, ¿no? Y sí, muy problemático. Pero claro, es que además claro, de la porque mano, y ahí quiero empatar temas, ¿cómo alguien puede con una mano ondear la bandera antinazi, antifascista, pero con la otra mano puede ser un virulento homofóbico, ¿no? O sea, sí, ¿cómo y puede eso es, irse en contra de ese mito que desarrolla en torno del nazismo ucraniano, ¿no? Como gran defensor de las libertades, pero y de apoyado la, en semejante odio por el mundo gay, ¿no? sí, es que no, es que yo no sé si la gente no sabe, pero por ejemplo, cuando el Holocausto comenzó, mucha gente dice que primero fueron los judíos y de hecho yo no estoy de acuerdo con eso, porque si tú recuerdas, en 1900, en los 30, antes de que empezara toda esta serie de eventos que iba a generar todo en el Holocausto de forma evidente, en los 30 empezaron a quemar libros de género, de sexualidad, quemaron la universidad que estaba haciendo estudios de género, muy similares a lo que se hace hoy en día, como una forma como de decir, estas cosas no son bienvenidas en la Alemania nazi, y la comunidad LGBTI fue la primera que cayó víctima de ese odio eh, normativo y como homogenizante que tiene el fascismo, ¿no? El fascismo tiene como narrativa homogenizar una población, porque es mucho más fácil organizar una población en torno a una homogeneidad tanto religiosa, cultural, racial o como lo veas, ¿no? Y la comunidad LGBT siempre ha sido, eh, tanto como la mujer y la comunidad LGBT, siempre ha sido un enemigo profundo de, por ejemplo, estas ideas de patriarcado que generan la noción de que las familias tienen que ser conformadas de cierta forma y que existen estructuras sociales que son rígidas y que no pueden ser cambiadas y que existen roles sociales que son estrictos y únicos e inviolables y que existen comportamientos que deben ser de tal forma o si no la persona sufre de total estigma y discriminación en su sociedad, ¿no? Eh, Fundamentalmente la comunidad LGBT siempre viene siendo una víctima del fascismo al puro comienzo, ¿sí? Pero se Entonces, me ocurre también que eso se puede deber a que aquí me estoy metiendo en temas que desconozco, mi intuición. Pues que no se puede considerar, o quizá me atrevería a decir que nadie la ha considerado como una nación, el mundo, la comunidad LGBTI. Eso es un subgrupo, ¿sí? sí, Dentro de la sociedad. somos Mientras nación. que, digamos, los Es que gitanos o los judíos sí nos pueden tratar de nación, ¿sí?
O sea, Sí, porque hay es hombres, que hay yo creo que mujeres, hay familias, entonces ahí vienen de algún lugar porque geográfico. El LGBTI son es que ese es el problema personas que estamos en todo puntuales que lado. no se reproducen, que surgen de la nada, que, que están ahí, entonces son más fácilmente despreciables, castigables. Sí, y si nos desaparecemos, hacemos menos falta en muchos países. Muchos de nosotros vivimos soles, sin ningún tipo de apoyo familiar. Entonces, si nos desaparecemos, no hacemos falta. Sí. Entonces, es muy fácil hacer un genocidio de la comunidad LGBTI. De hecho, en Rusia está ocurriendo un genocidio como tal. Mm. En la zona de Chechenia hay campos de concentración donde están desapareciendo gente LGBTI y eso sigue pasando ahorita mismo. Lo que pasa es que nadie habla de eso porque nadie puede investigar qué ocurre en Chechenia, porque eso es como lo que ocurre en Rusia no se sabe y mucho menos en Chechenia, que es como otra nación mucho más oscura dentro de una nación oscura. Son El como presidente de la dos República cáscaras. de Chechenia ha mantenido durante años, Dime. el presidente de Chechenia, Kadyrov, ha dicho que en Sí, Chechenia no existen los gays, que es claro, una eso es, sociedad perfecta de sí, heterosexuales, familiares, sí. que se saben reproducir y demás. Pues entonces yo no sé dónde todos mis amigos chechenos LGBTI de dónde vendrán. Me imagino que vinieron desde una nave espacial o algo, porque, si me entiendes, es increíble cómo ese tipo de comentario la gente lo ve como chistoso, pero yo lo veo como un comentario genocida, porque es lo que está tratando de decir, aquí no se permite ser LGBTI, y no, por eso es que no hay Pero, LGBTI, porque pero es va que se más allá elimina. de que no se permite, es que él niega la existencia de, ¿eh? Es una sociedad superior donde esos engendros no se dan, ¿eh? Por el hecho de ser checheno, musulmán, qué sé yo, ¿eh? Es una sociedad perfecta. Lo quisiera preguntarte, volviendo a lo que comentaba de Putin, ¿existe una manera de explicar cómo se puede ser a la vez teóricamente antifascista, No, antinazi y por el otro es lado que, ser virulentamente homofóbico? es que lo que pasa, Jack, es que lo que ocurre ahorita es un nacionalismo ruso que ve al nacionalismo ucraniano como enemigo. Entonces ellos tratan de ir en contra del nazismo ucraniano, como ellos le llaman, porque es un nacionalismo que Rusia entiende muy bien, porque ellos saben quién es Bandera, ellos saben quién son los nazis de Azov, porque Rusia también tiene sus nazis y son igual de horribles. Exacto. Y cada país tiene sus nazis. Yo estoy segura que si yo voy aquí a Croacia, a algún barrio especial, me encontraré con nazis. Cada país tiene sus nazis. Allá en Colombia tenemos a... no sé, Toda tenemos de todo. En la Nueva Zelanda hay historia de la nazis. Eustace ahí en Croacia, horrible. Sí, hay nazis en todo lado, pero eso no significa que Croacia sea una nación nazi o que tenga ideales nazistas. Están en todo lado. En Ucrania, menos de 1% y mucho menos de ese 1% del ejército son abiertamente nazis. Y son, por ejemplo, el batallón de Azov y todo eso. Eh, y Ucrania no es un país nazi de ninguna forma, ¿sí me entiendes? Pero es muy fácil vender la idea al pueblo ruso de que Ucrania está manejada por gente que cree en Bandera o en el nazismo ucraniano, porque los rusos recuerdan cuando fueron invadidos por los nazis que habían células de nacionalistas ucranianos, muchos de ellos nazis y banderistas, que apoyaron a los nazis en su proceso de eliminar a los judíos y de matar rusos y participaron en ese apoyo a los nazis. Los rusos recuerdan eso mucho, entonces cuando Putin utiliza ese pasado que los rusos recuerdan y dicen los ucranianos son nazis, para los rusos es muy fácil creer eso. Eso es lo que la gente no ve, porque es que los rusos recuerdan muy bien lo que los Bandera hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Y, y como hay todavía algún tipo de simbología nazi en las banderas rojas con negro, que son las banderas nazis ucranianas, la gente ve eso y la gente ve esos signos como whistleblowers que le dicen en inglés, ¿no? Y la gente dice, no, Ucrania es un país nazi. Por ejemplo, mi mamá está convencida de que Ucrania es un país nazi. No, es ¿Sí? evidente.
sea, uno no necesita rebuscar para encontrar nazismo en Ucrania. ¿Sí? O sea, tiene una historia larga de fascismo dentro de ciertos grupos poblacionales, ¿sí? Antisemita, claramente. O sea, la figura nacional es Bogdan Khmelnytsky, que está en todas las plazas de todos los pueblos y solamente nos puede recordar de las peores masacres que el pueblo judío ha sufrido. Pero de Las ahí a peores decir que masacres todo el ocurrieron en pueblo... Ucrania. ¿Perdón? Que las peores Sí, masacres en la claro. historia del Holocausto ocurrieron en Ucrania. Bien, correcto. Pero de ahí a abrogarse el derecho de irse contra toda una población, ¿no? Porque si fuera un Inclusive el comando mismo pueblo especial, ahí judío, sí que porque diga es una operación militar especial que se va encubierto a buscar esos pocos nazis y solamente le da duro a los pocos nazis, vaya y venga. Pero vuelve y juega. Y entonces, ¿qué está pasando con Putin y la población LGBTI en Ucrania? ¿Qué argumentos hay? ¿Qué pasa? ¿Qué se oye? ¿Qué se siente? ¿Y cómo se manejan esos dos discursos de antinazismo y anti-LGBTismo sí, simultáneo? es que yo creo que Putin está haciendo una gimnástica mental impresionante y los rusos no se lo creen, porque es difícil de entender antinazismo, anti-LGBT, antifeminismo. Es como una guerra de eufemismos, porque es que Putin ni Claro, siquiera quiere usar la palabra guerra, es como redefinir las palabras, porque ellos también dicen libertad religiosa y ellos dicen estamos luchando por nuestra libertad religiosa. Como que es muy selectiva esa libertad, ¿no? Porque la libertad de yo ser quien soy, no, esa no es una libertad que nos gusta, no es, yo no sé, pero hay dos tipos de libertades, las positivas y las negativas, y las positivas son las que impactan a mi comunidad, las negativas son las que me impactan a mí personalmente. Por ejemplo, Croacia, Europa, Ámsterdam, son países que respetan ambos tipos de libertades, pero en Rusia hoy quieren simplemente que se respete la libertad positiva y se prohíba a la persona tener una libertad individual. Eso es lo que le da miedo a Putin, porque de esos países dictatoriales que buscan homogenizar la población de alguna u otra forma, necesitan homogeneidad de pensamiento para poder ser manipulables, porque es imposible manipular a esa Rusia con esa ideología conservadora ruso-fascista, porque es que la gente cree que lo que está haciendo Putin no es fascista, porque si tú llamas a otra persona nazi, eso te deja de hacer nazi a ti o te deja de ser fascista. Si yo te llamo antifascista, inmediatamente me quito encima ser fascista y eso no es lo que está pasando ahorita. Las acciones de Putin son casi que una copia de lo que hizo Hitler antes en los 40, en los 30, cuando Hitler invadió Polonia. Para mí es una invasión, lo que está ocurriendo ahorita es la invasión de Ucrania, quizá la invasión de Polonia. Cuando Hitler invadió Crimea fue como los Sudetenlands que se invadieron en Checoslovaquia y toda esa como evolución de lo que ha hecho Putin es como que refleja mucho lo que hizo Hitler en su pasado, ¿sabes? Como esa los retórica. opuestos se unen, claro. Sí, y Putin no es para nada de izquierdas ni nada, Putin es de derechas, de las derechas bravas, porque la gente como que se confunde, escucha Rusia y se imaginan comunismo, poscomunismo o algo de izquierda nuevo, ¿no? Rusia es muy conservadora. Y también ellos tienen un comunismo bolchevismo que es como una especie de comunismo de derecha. Es complicadísimo. Le llaman los pardos o los tanquis, que son como una especie de nacionalistas comunistas. Es que no tiene ni sentido, ¿sabes? Es tan complicado de entender eso. Ellos le llaman la cuarta fuerza, imagínate, porque ellos dicen que no es ni una izquierda, ni una derecha, ni un centro, es una cuarta fuerza que se llama euroasianismo, algo así le llaman. Sí. Sí, y que en ese euroasianismo ruso es un concepto político muy nazista con un poco de decoraciones comunistas que utiliza la religión ortodoxa como elemento unificante, y por eso es que el padre Kirill de Rusia ha sido tan importante para mover un colectivo en torno al odio a una nación, que es odiar al pueblo ucraniano, Sí. y también odiar a la comunidad LGBT. Cuando
Putin empezó la invasión, el padre Kirill hizo como un discurso en el cual él decía que esta es una guerra por la libertad de Rusia, porque Rusia no quiere tener marchas del orgullo LGBT y nosotros estamos en contra de los LGBTI y de esas marchas y todo eso. Entonces, ese es el tipo de ideología que estamos motivando a los rusos a apoyar la guerra. ¿Tienes manifestaciones, comentarios de cómo lo están viviendo en Ucrania los miembros de la comunidad LGBTI ahora en la guerra? Yo tengo varias amigas, pero pues me hablo con una mucho y la situación es horrible, es muy difícil, la comida, acceder a medicamentos, se nos toca enviar medicamentos desde Polonia. Existen cuestionamientos y se pide mucho la identificación para hacer cosas, ¿sí me entiendes? Y en el pasado no se pedían IDs para comprar cosas o para hacer cosas, ¿no? Entonces las personas que son trans o intersexuales no binarias les toca exponerse cada vez que, por ejemplo, van a comprar medicamentos o hacer algo y eso les genera una invasión a la privacidad muy profunda Estás y una hablando, pero vulnerabilidad. eso está pasando en el lado dominado por Ucrania, ¿sí? Sí, sí, sí. A la parte dominada Y por del Rusia no se sabe lado nada. no se sabe nada. No. Se están desapareciendo los ucranianos, los están mandando a partes de Rusia Llevan más de 1 como millón que se los gulags. llevaron, limpiaron Y nadie sabe qué pasa étnicamente con de esos Ucrania. ucranianos. Correcto. Horrible. ¿Y cómo ha sido el accionar, la respuesta, dinamismo de las comunidades LGBTI alrededor del mundo con relación a esta guerra? Bueno, pues yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, Nueva Zelanda y Ámsterdam, que son dos países que he fijado que han hecho, por ejemplo, y en otras partes del mundo se han hecho muchos como recaudación de dinero, bastante, y entre las comunidades están haciendo apoyos de envíos de medicamentos especiales que se necesitan en este momento. Y estamos generando como una ¿Se serie puede hacer en con Telegram. nombre propio a una organización LGBTI en Ucrania? O sea, ¿eso es abierto? Sí. Por ejemplo, mira, una organización LGBTI que yo admiro porque está en todo, está inclusive, tiene un batallón y todo, un batallón de gente queer que me encanta, que se llama Kiev Pride. Esa es una organización que vale totalmente la pena. Otra organización que me parece súper, pues porque yo soy una persona intersex, se llama Intersex Egalité Ukraine. Ellos también están haciendo mucho por las personas intersex que son tan invisibles en Ucrania, porque en Ucrania ni siquiera creen que existimos, ¿sí me entiendes? Entonces, y es mucho más difícil de cambiar el género cuando se es intersex que cuando se es trans, imagínate. A ver, para todo el público que no conoce esos términos y esas sutilezas, porfa, explícanos un poquito más eso que acabas de decir. Sí, entonces ser trans es cuando una persona nace con una corporalidad que tradicionalmente se asocia al género o sexo masculino o femenino y luego transicionan tanto social, hormonal o médicamente al otro género o sexo biológico o apariencia o forma de vestir o comportarse o ser, y si me entiendes, y transicionan a otra identidad de género. Eso es ser trans. Ser intersex es cuando se nace con una corporalidad, con una composición genital o cromosómica o órganos que no corresponden con nociones sociales que se atribuyen a los cuerpos masculinos y femeninos. Es cuando no se nace ni lo uno ni lo otro desde el punto de vista médico, biológico, anatómico. Se nace no en un medio, pero se nace de otra forma. ¿Sí me entiendes? Entonces, una mujer con cromosomas XY, con vagina y todo, pero sin útero, o un hombre con cromosomas XX, con útero, con pene,
o una persona con cromosomas XY, o una persona que nació sin ningún tipo de genitales, ¿sí me entiendes? O una persona que nació con unos genitales que son como entre tener un pene o un clítoris muy grande y una vagina pequeña o grande, dependiendo, ¿sí me entiendes? Entonces, existen muchísimas formas de ser intersex, existen 45 variedades y múltiples subvariedades de ser intersex, y casi el 2% de la población es intersex, entonces es un porcentaje considerable y muy invisible. Yo creo que tú, Jack, no conoces a nadie intersex aparte de mí, a pesar de que conoces muchas personas, pero no te lo dicen, porque eso se guarda mucho. Se tiene mucha vergüenza de ser intersex, Conozco ¿sabes? por lo menos una persona más. Sí. Sí, muchas personas intersex ni tú te das cuenta, Sí, pero y si muchas dices que es personas el intersex. 2%, es uno de 50 personas y mm, estamos obligados a conocer, o sea, sí, en eso, este somos blog, más en Valija de intersex, Apócrifos, entonces muchos más intersex que judíos debe en el haber, mundo. claro, sí, 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 Sí. De correcto. hecho, hay tantos intersex como la población de Japón, y nosotros sabemos tanto de Japón, y hay más personas intersex en Japón. Pero volviendo a lo que mencionabas, que es más difícil hacer esa identificación, ¿no? A una persona trans que a una intersex, creo que fue lo que dijiste, ¿sí? Sí, porque hay una ley en Ucrania que le permite a una persona trans acceder a cambio de género por medio de una cirugía, por medio de terapia con un médico psiquiatra por 3 años, por medio de vestirse por 2 años como del otro género. Es un proceso horrible, Está pero se puede regulado hacer. así, Pero una wow. persona intersex, dime. No se me hubiera ocurrido que eso pudiera estar regulado a ese nivel de detalle. Sí, Wow. es un gatekeeping y es muy difícil acceder a ese reconocimiento de género en Ucrania. Y para las personas intersex no existe dicho esquema, ¿sí? Entonces una persona intersex, si quiere hacer eso, le toca hacer el proceso trans, pero si en el proceso trans te tienen que hacer una genitalidad que parezca algo, si tú tienes una genitalidad que no hace parte ni de lo uno y lo otro, ¿cómo te tienes que operar? ¿Sí me entiendes? Okay. Y si me entiendes, y si la persona simplemente no quiere tener ningún género, entonces, ¿qué? Si me entiendes, la medicina se queda tan corta para entender la diversidad sexual y corporal de las personas, ¿sabes? Muy corta. Vemos el género como dos extremos o dos opuestos, y hay mucho más allá de ese espectro de dos cosas, ¿no? Si la diversidad humana es muy, muy colorida para limitarla tanto, ¿sí? En un blanco y un negro. Hay manera a buscarle un positivo a esta situación, porque así como mencionabas al principio que Ucrania en esta guerra está logrando encontrar una identidad de nación, ¿eh? Así puede pasar con otros casos, digamos, LGBT, Pues donde está tras un pasando. golpe duro pueden mostrarle al mundo, exponer unas situaciones, ¿no? Capitalizar el momento, capitalizar ese estrés, esa angustia, esa persecución, esa, el discurso homofóbico de Putin, ¿sí? Para vender mejor una causa en el mundo. ¿Cómo ves eso? Pues mira, la comunidad LGBT sí existe como nación, no tienen un idioma, Mm, aunque sí existe una estética LGBT, no intersexual, porque la comunidad intersexual todavía se está definiendo culturalmente, pero la comunidad LGBT sí se ha logrado definir de forma muy profunda, especialmente desde los 80s empezó a hacerse muy profundo el androgenismo y el maquillaje y la expresión de género extravagante y los drag queens y todo eso, y la música y Lady Gaga y todo ese tipo de cosas genera cultura, y esa cultura genera una identidad LGBTI que cualquier persona LGBTI del mundo se siente identificada con.
¿Sí me entiendes? Es como una especie como Freddie Mercury, como que todo eso es cultura, ¿sí me entiendes? Ahora, tú tienes esa cultura por un lado, pero tú también tienes un pasado que corresponde a tu propio pasado de tu nación, porque toda nación ha tenido y siempre ha tenido gente LGBTI de una u otra forma, ¿sí? Por más que se oculte y por más que se haya tratado de eliminar y por más que se hayan quemado gays en hogueras antes de quemar brujas, que a la larga eran mujeres que querían libertad, porque eso lo que hicieron fue quemar mujeres por querer ser libres, eso no eran brujas. A lo que voy es que sí existe una cultura y tú sabes, la cultura se genera de una forma muy especial. La cultura es como el idioma del trauma colectivo, porque tú generas una cultura cuando una sociedad sufre el trauma y tú destemporalizas ese trauma y generas esa cultura. Es como una personalidad de una nación. Porque personalmente también cuando tú generas una personalidad es producto de un trauma que te construye como persona. Entonces, la comunidad LGBT tiene un trauma que es común y que se entienden y que nos entendemos. Y yo creo que eso nos ha permitido encontrar la forma de generar naciones, subnaciones y vivir en guetos. Porque tú, en cada país que tú vas, la gente LGBTI vive como en un barrio, como en Chapinero y tú, o aquí, por ejemplo, aquí en Slasha, se me olvidó el nombre de esta calle por acá, o en Ámsterdam también, o ¿sí me entiendes? Como porque existe esa sensación de que existe un entendimiento y una experiencia de vida tan similar que la comunidad LGBT le gusta juntarse porque se sienten seguros y seguras. Y yo personalmente, por ejemplo, yo me siento más segura en mi comunidad LGBTI que en otro tipo de comunidad, Jack. Inclusive a veces me siento mucho más segura en mi comunidad LGBTI que en una comunidad judía. Mm. Sí, pero el tema también tiene que ver con cómo la sociedad los percibe, ¿no? O sea, no solamente cómo uno se autopercibe y con quién se siente parte de un pueblo, sino que sí, y precisamente porque se trata, digamos, de una fobia, ¿eh? Cómo esa sociedad at large, ¿sí? Los percibe o si los logra identificar, porque si no los logro identificar como pueblo, pues no son pueblos, tienen que ser identificables por terceros para convertir. Es como los países que necesitan tener un reconocimiento ante las Naciones Unidas. El día en que No, Taiwán y no sabes, tenga a nadie que lo reconozca, pues hasta ahí llega sí. su argumento. A mí, por ejemplo, me da mucha rabia ya que cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos después del Holocausto, en el año 48, cuando se creó las Naciones Unidas, Mm. a mí me dio muchísima tristeza que la primera comunidad que se empezó a eliminar de forma sistemática fueron las LGBT y ninguno de los derechos humanos descritos en esa declaración mencionan a la comunidad LGBT de ninguna forma. Y mucha gente cree que el sexo es género y creen que el género incluye y de verdad no incluye. Toda la comunidad LGBT está invisible, está muy invisibilizada en cómo se imaginaron los derechos humanos y entonces hoy nos toca hacer como mucha gimnástica legal para explicar por qué la comunidad LGBT merece existir. ¿Sí me No, yo creo entiendes? que eso es una tarea inmensa que tienen por delante, porque pues yo que me considero hoy suficientemente liberal, ¿no? Permeable a tantas cosas, factores, identidades y demás. Pues yo apenas estoy empezando como a digerir esos temas, relacionarme, conocer gente y siento que trastabillo, o sea, no logro sensibilizarme por más de que quiera, pues no logro sensibilizarme porque es que todavía no entiendo que cuando hablan de 45 formas diferentes de ser intersexual, pues, pucha, es que no se me ocurre, ¿sí? Entonces una persona, no estoy hablando Putin con su fobia, sino el común de de la gente de la calle, ¿sí? Necesita entender todos esos términos para, y eso lo digo yo como un consejo, ¿sí? Desde un tercero, ¿sí?
No, y nos para toca, que, para y que estamos, entiendan mejor la causa, o sea, no puede ser definido solamente con esas siglas, porque esas siglas a menudo suenan muy burdas, muy agresivas, más que burdas, agresivas. es Entonces, que sabes que es el sensibilizar a la problema. gente con esos temas necesita Es mucho. que sabes qué pasa ya, que es que la comunidad LGBTI es muy diversa. Entonces, en las Naciones Unidas se utiliza otro lenguaje que se llama SOGIES, que es Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics. Es muy largo, Muy complicado. pero es que esas son las dimensiones humanas que la comunidad LGBTI representa. Entonces, la comunidad intersex no tiene mucho que ver con ser gay ni ser trans, pero hay personas intersex que son gay y trans, pero también hay personas intersex que son Véndele heterosexuales eso y a cisgénero. alguien, a ver quién entiende que Sí, intersex puede ser gay y trans a la vez o no. Muy complicado. sí. Entonces, el reto de... Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo de una amiga mía que, que es muy famosa en Instagram. Ella fue él y nació como él, como niño, pero nació con un útero, pero creció y bueno, y se identificó como hombre gay, se enamoró de otra persona gay, luego él decidió ser ella, transitó como yo a un género femenino y su pareja le amó como mujer también y ella tenía un útero porque ella tiene una condición que se llama PMDS, que es Persistent Mullerian Duct Syndrome o algo así. Entonces ella pudo tener un hijo de su pareja siendo una mujer trans que antes era un hombre gay, porque es intersex. Imagínate, ¿quién no entender eso? Y eso ocurre, y eso en una pareja, a los ojos de la vista de una persona que no entiende la comunidad LGBTI, ellos son una pareja convencional, hombre-mujer con hijos, pero ellos no entienden la complejidad en Claro, esa sexualidad, identidad, porque esa pareja tiene todos los colores de la sigla LGBTI. El chico quizás es bisexual porque no le importaba que ella fuera él o él fuera ella. Y por sí. otro lado, tuvieron la posibilidad de tener hijos. Y ahí te doy un ejemplo de la complejidad que puede Sí, existir en una sola persona. pero si volvemos al tema de Putin y la guerra, ¿sí? Pues no creo que se tenga que se deba comenzar por ahí, ¿no? Hay que comenzar desde un tema mucho más aterrizado de respeto y Sí, de de entender que a principios cualquier persona le puede liberales salir un, y demás, sí, a ¿no? cualquier persona le puede salir un hijo LGBTI. Eso no se escoge, eso es tan, En tan último, random y tan, ocurre tan de forma tan espontánea. Eso es que eso no, a mí, lo único que se puede ver visiblemente cuando un bebé nace, cuando un bebé nace, se puede saber si el bebé es intersex, pero uno nunca va a saber si una persona es bisexual, gay o trans, porque es que eso no se sabe hasta que la persona se siente cómoda de decirlo. Entonces, tú puedes estar hablando de forma homofóbica en frente de una persona que puede ser gay y tú no sepas. Entonces, esa persona te va a adquirir mucho resentimiento luego cuando esa persona sea libre y pueda liberar su su verdadera identidad. Y eso yo lo percibí en Colombia. Yo tengo muchos amigos en Colombia que hablaban cosas muy horribles de la comunidad trans. Y yo me acuerdo de eso como yo lo tengo escrito en piedra en mi memoria. Y yo le tengo miedo a esa gente. ¿Sí me entiendes? Porque ellos no me veían a mí como alguien LGBTI en mi historia, ¿sí me entiendes? Entonces, y cambiar esa percepción, cambiar eso es cambiar corazones y mentalidades, es muy difícil. Tú puedes cambiar muchas leyes, pero eso no cambia la realidad de un país. Colombia es un país horrible para la comunidad LGBTI, a pesar de que hayan tantas leyes protegiéndonos. Es muy difícil ser LGBTI en Colombia, muy difícil. lo Entonces, muchísimo más en Rusia. que otros países usan esa herramienta homofóbica para sus relaciones internacionales. Más allá, digamos, lo que se me viene obviamente a la mente, digamos, Irán, Saudi Arabia, etcétera. Pero más allá de eso, otros Sí, ejemplos. es que es interesante porque
Rusia es, bueno, yo trabajo en las Naciones Unidas, con las Naciones Unidas, entonces yo sí entiendo esa geopolítica de derechos humanos y usualmente los países que van en contra de todo lo LGBT son, por ejemplo, Polonia, Hungría, Rusia, China, los países del Medio Oeste, ¿cómo se dice en español? Middle East. Medio Oriente, Medio Oriente. Medio Oriente, perdóname. Medio Oriente, como por ejemplo Arabia Saudita, también Irán. Hay países que son sorpresivos porque tienen una política muy rara, como muy ambigua, porque por ejemplo en Irán se reconocen las entidades trans, pero te obligan a operarte y muchas personas gay optan por una cirugía para no morir en la horca. Entonces se le obliga a un gay a ser trans para no morir. Pero también existen países como por ejemplo en Pakistán o Bangladesh o Nepal, o India, en donde se reconoce el tercer género conocido IJRA, y en ese tercer género se reconocen las identidades trans e intersex. Pero lo que es malo de ese género IJRA es que invisibiliza qué es ser intersex. Entonces muchas personas creen que las personas intersex son trans, y cuando se generan políticas públicas no sirven para la comunidad intersex, solo les sirve a la comunidad trans, de India, de Pakistán, de Nepal, de Bután. Entonces, pero sin embargo esos países tienen como unas ambigüedades raras. Por ejemplo, Pakistán apoya mucho a la comunidad trans de su país en asuntos de las Naciones Unidas, y tú no te puedes imaginar Pakistán siendo un país como tan liberal, ¿sí me entiendes? En Pakistán la homosexualidad es ilegal, pero ser trans está bien. Bueno, no es que esté bien, no está tan mal. ¿Sí me entiende? Y sí, por ejemplo, aquí en Croacia, pero especialmente creo que en Macedonia y sobre todo en Albania, existen identidades culturales históricas, por ejemplo, Las en mujeres esta que se zona había vuelven muchas... hombres ahí para trabajar, Exacto, ¿cómo se sí, llaman ellas? porque aquí existió muchas venganzas intrafamiliares que hacían que los hombres se mataran entre sí, dejaban el espacio de género masculino desocupado y las mujeres tenían que tomar el género masculino para poder seguir Sí, o sea, ahí no viviendo es en una orientación estructuras sexual, sino como una necesidad sociales. social y económica dentro de un mundo, digamos, muy parroquial del esquema de qué trabajos hace un hombre, qué trabajos hace una mujer. Exactamente. Entonces a muchas mujeres les tocó asimilar una identidad de género masculina sin necesidad de sentirse hombres para poder ser identificadas como hombres y para poder tener el espacio laboral, cultural, social que se le da a los hombres en estos países de los Balcanes. Correcto. ¿Sí me entiendes? Y en comunidades indígenas de otras partes del mundo también existen otros géneros, como los mushes en México, como existieron en Colombia también. Si tú miras los ticunas, o si miras, por ejemplo, las comunidades del Amazonas, ellos también tienen géneros diversos, formas diferentes de ser y comportarse. Y hay mucha gente que cuando escucha que hay tantos géneros como Pokémon les da como miedo, como que esto es una cosa ridícula, que hayan tantos géneros y tantas formas de ver la diversidad humana. Pero si los pueblos originarios lo pueden ver, inclusive en el judaísmo se reconocen 7 formas de variaciones intersexuales. ¿Por qué nos cuesta tanto hoy, cuando tenemos tanta ciencia, tanta forma de entender la humanidad? ¿Por qué nos da tanto miedo reconocer que como seres humanos somos muy diversos? Pero a la hora de hablar de herramientas de geopolítica, ¿sí? Que implica relaciones internacionales e incluso guerras. ¿Existe otro caso más allá de Putin hoy que pudieras identificar? No a la hora de legislar internamente sus sociedades, sino de usar un discurso agresivo hacia un vecino, escudándose de chácharas de estas. Sí, pues la tensión que existe entre Taiwán y China no es únicamente por las tensiones geopolíticas y porque son muy diferentes políticamente. Sí. También China odia
ese movimiento LGBTI que está naciendo de Taiwán, porque Taiwán es el país más pro LGBTI de Asia. ¿Y eso cómo se manifiesta, por ejemplo? Se manifiesta, por ejemplo, en que en China hace unos pocos meses se prohibió que los hombres fueran muy femeninos y se les prohibió a los cantantes vestir de forma andrógena o muy femenina y usar maquillaje. ¿Sí me entiendes? Y Taiwán está haciendo como una guerra ideológica porque hay un género de anime muy famoso en China que tiene influencia en Taiwán, que es un género de anime en donde, o también tipo no, como novelón, como novela, en donde es un romance entre dos chicos. Y eso, a pesar de todo el tabú que tenga, personas que no son LGBT se sienten atraídas por esas historias y entonces en China existe una fascinación por esas historias. Creo que le llaman Boy Love o BTL, algo así como Boy Love, algo así se me olvidó el nombre. Y es todo un género audiovisual de todo tipo. Y, por ejemplo, los chinos están prohibiendo eso porque ellos sienten que es como Taiwán tratando de formar una forma de ver el mundo que tienen en China, porque a China le gusta mucho la uniformidad, le gusta mucho la homogeneidad y la comunidad LGBTI es un enemigo de esa homogeneidad en China. ¿Sí? Interesante. A mí me ha llamado la atención mucho el discurso comunista mamerto, ¿eh? Es muy anti-LGBTI el Tremendamente. comunismo mamerto. O sea, Sí, uno ve, digamos, personajes estilo Che Guevara, ¿eh? sí, Que hoy sí. lo pueden usar y seguir usando en las camisetas de todos los mamertos de primera línea que quieren luchar por la igualdad de tantas cosas, ¿eh? Y resulta que en el 59 empezaron a fusilar gays a cuatro manos porque eso era corrupto, Sí, eso porque era cosmopolita. y a mí me parece que por lo menos Marx tenía una idea, no más que todo Marx, no, más era Engels, quien hablaba del patriarcado como la forma más primitiva de capitalismo. Sin embargo, ellos mencionan eso, ellos lo hablan, lo esquematizan y utilizan su dialéctica materialista para entender la historia y cómo la acumulación de riqueza generó exceso que luego se convirtió en propiedad privada y dicha propiedad privada tenía que transferirse de forma de herencia y eso es en pocas palabras el capitalismo, la evolución del capitalismo como desde la que la civilización existe. Yo no entiendo cómo ellos, qué tipo de, estas personas que son comunistas anti-gays, yo no entiendo ellos en dónde dejan de ver el rol que ha tenido la mujer en esa opresión de esos sistemas de acumulación de riquezas, por un lado, y por otro lado, cómo ellos no se dan cuenta que el odio que se le tiene a la comunidad LGBTI es porque no quiere participar en esas estructuras que se establecieron socialmente para generar esa transferencia de herencia, que es por medio de la familia hombre-mujer, ¿sí me entiendes? En donde el hombre posee a la mujer y dicha mujer es simplemente un artefacto de reproducción del hombre para que el hombre pueda transferirle a sus hijos los mecanismos de producción y riqueza. Ellos no lo ven así, ellos simplemente ven a la comunidad LGBT como burgueses que quieren vivir una vida en función de idealismos y cosas que son vacías y que no tienen materialidad. Entonces ellos tienen una dialéctica muy mecánica y muy poco profunda, muy como que invisibilizan la diversidad humana, porque no todo tipo de, ¿sí me entiendes? Y ese es el comunismo tóxico, genocida, por ejemplo, el stalinista, el maoísta, este tipo de comunismo que siempre ha tenido esa como deseo genocida de homogenizar, que a mí me parece eso tan peligrosísimo, ¿sí me entiendes? Horrible. Así es. Bueno, unas palabras para concluir. Putin y su LGBT-fobia en Ucrania, una mira hacia el futuro, una voz de aliento,
¿Cómo quisieras concluir? Pues mira, yo acá estando en Europa y caminando por Ámsterdam y por Zagreb en Croacia, me doy cuenta que existe un sentimiento de esperanza y apoyo a Ucrania por Europa. Y yo siento que Ucrania, independiente de qué tipo de desarrollo se dé en la guerra, hoy por hoy es una nación muy respetada en Europa. Yo cada vez que digo que yo tengo sangre ucraniana, a mí me miran con mucho respeto y yo no, y yo siento, y es impresionante, ¿sabes? Jack, me da orgullo decir soy ucraniana. Yo nunca tenía orgullo de ser ucraniana. Yo me maquillaba mi ucranianés diciendo que soy rusa, porque la gente como que no entiende que es ser ucraniano. Pero ahora me da orgullo decir que soy ucraniana. Yo creo que tú también tienes algo de sangre ucraniana también, ¿no? Sí, que de repente empecé Sí, o a ser identificado como ucraniano, algo que no me había pasado en 52 años y fracción. porque te conectas con esa tierra de alguna forma. Tu familia se construyó eh, culturalmente en esa tierra. Quizá la comida que hagas o no sé, algunas cosas se quedaron en ti, ¿me entiendes? En lo que tú eres, porque tú eres un reflejo de esa historia familiar. Yo, a ver, tengo varios amigos rusos, tengo varios amigos ucranianos cercanos y de hecho muy cercanos a lo que está pasando allá. Entonces eso me ha vinculado más de lleno, pero yo creo que pues, particularmente a mí me ha vinculado precisamente lo bochornoso de la guerra. O sea, eh, todo el proceso de la maquinación del lenguaje para justificar una guerra y desproporcionarla y tratar el tema antisemita, antinazi, anti-LGBTI, todo dentro del mismo paquete, o sea, ¡uf! Me revuelve Es que todo por lo por todo menos, lado. mira, ya por lo menos Hitler tenía más motivaciones justificables para su guerra, porque Hitler quería recuperar un territorio que históricamente él podía decir que le pertenecía a Alemania, ¿sí? Y también él tenía su retórica, hay alemanes en estos territorios, esos son territorios de Alemania, y también justificaron el odio a los judíos con su Kristallnacht y ¿sí me entiendes? Que fabricaron como terrorismo para justificar el odio, ¿sí me entiendes? Pero Rusia hoy por hoy está haciendo una guerra con otro país sin tener ninguna razón visible, justificable, porque es que la gente dice, no, es que a Rusia le tocó invadir a Ucrania porque ¿qué? Porque hace 8 años empezó una guerra en el Donbass y No, entonces después de 8 años Rusia yo dijo, no, creo que vengamos a la guerra. Nada, Putin hubiera no hay hablado del justificación. riesgo que para Rusia es la avanzada de la OTAN. Pero ni Que siquiera lo estaban firmando justificaría. ni nada. Si yo estuviera escuchando a Putin hablar de las embarradas que hubo durante la revolución del año 14 contra Poroshenko y cómo quisieron legislar y prohibir lenguajes, idiomas dentro de Ucrania, ese tipo de temas, vaya y venga, ahí es donde entiendo el miedo de Rusia, especialmente medianamente entendiendo la mentalidad y la historia de Rusia. Pero cuando empiezan a hablar de antisemitismo y antinazismo y anti-LGBTismo, ahí ya es como que todo lo Sí, demás y lo peor de todo es se que hay descompone. muchos más judíos en Ucrania que en Rusia, proporcionalmente. Hay como 200.000 judíos en Ucrania. Bueno, habían. Ay, no sé. ¿Sí me entiendes? Y Ucrania es como una zona tan profundamente espiritual para el judaísmo. ¿Cómo se dicen? Tantas sectas del judaísmo que nacieron de Ucrania, ¿no? Sí, Tantas. ahí hay mucha historia. Obviamente en Sí. Rusia incluso había muchas zonas prohibidas al settlement judío. ¿Cómo, Sí, y no, y mira, cómo? y por ejemplo el presidente ucraniano, él no habla ucraniano naturalmente, él hablaba ruso, él es judío, nació judío, se crió judío,
pero el idioma con el que él creció era el idioma ruso, y muchas personas en Ucrania hablan ruso Esa es la y entienden la rusificación. importancia entienden que es un idioma que es una colonización. Yo hablo inglés, no porque a mí me guste el inglés, pero porque me toca hablar inglés, porque el mundo se colonizó con el idioma, con el inglés. Claro. Y el español tampoco lo deberíamos hablar, pero lo hablamos. Es lo mismo, el ruso no es un idioma natural de Ucrania. Se habla en Ucrania porque es que Ucrania ha vivido Pero el 300, grado de 300 años en dominio rusificación ruso. fue violento, claro, pero desde Ucrania y los países bálticos hasta Kamchatka, donde muchos, quizá la mayoría de los ucranianos crecieron hablando ruso antes que ucraniano. Claro. Sí, no, y Rusia es un país muy complejo. Rusia tiene muchas naciones dentro de su país, y muchos idiomas y muchas religiones y muchas razas y muchas formas de ver el mundo, pero existe como esa presión de que toda Rusia tiene que ser rusa y amar a Rusia, y como que esa homogenización existe, ¿sabes? Tú no te imaginas la vida tan difícil que tienen esas comunidades de los Urales o Conozco, los he estado ahí, claro, has entiendo estado allá, vividamente, sí, claro. Bueno, imagínate. ni cómo los rusos tratan de vender que todos somos rusos, que se dejen de pendejear. ¿Dónde va a quedar la comunidad LGBTI en Rusia y en Ucrania cuando calmen las aguas? La mayoría de mis amigas, amigos y amigas LGBTI rusos se están yendo de Rusia, porque ellos saben que lo que se viene es horrible. Hay unas personas que quizá exageran diciendo que los rusos, que la LGBT, la comunidad LGBTI van a ser los judíos de esta guerra. Así lo ven ellos, porque ellos sienten la presión de tener que irse del país ya o ya antes de que cierren las fronteras. Y muchos se están yendo para Georgia, muchos se están yendo para Kazajstán, eh, porque pues no pueden ir a otro país más, ¿sí me entiendes? Leí que hoy una de las cantantes de Pussy Riot logró volarse. Imagínate, Mm. por ejemplo esas, ¿sí me entiendes? Esas, sí, esos son enemigos número uno. Yo, por ejemplo, aparezco en una lista de Putin, en una lista de gente que no es venida en Rusia, porque yo trabajo en derechos humanos LGBTI y ahí estoy en una página web del gobierno ruso. Ah, maravilloso. Imagínate. Ya me prohibieron ir a un país al que merezco ir porque es un país en donde tengo conexiones históricas también. ¿Y en Triste, Ucrania triste sí ser. van a quedar mejor? No, pues es que Ucrania también tiene sus problemas, pero es muchísimo mejor ser LGBTI en Ucrania que en Rusia. Mm. Y por lo menos hay deseo de mejorar la situación para la comunidad LGBT. En Rusia no, ni siquiera hay ganas, de hecho quieren lo contrario. Entonces, por lo menos esa esperanza le permite al movimiento saber que las cosas pueden ser mejor, ¿sí me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, si Ucrania logra ganar la guerra y logra ser parte de la Unión Europea, a mí me gustaría irme a ir a Ucrania. Me Bueno, gustaría, no sé, como ser parte del cambio y ser parte de una nueva Ucrania, porque yo siento que la guerra va a generar una Ucrania muy poderosa que va a ser muy respetada en el mundo. qué Ucrania es un bien. país muy poderoso. Ucrania es una despensa. Ucrania produce tanto alimento en el mundo, tiene una tierra negra que es tan única que de hecho en la calidad de suelos, esa tierra ucraniana es la mejor de las tierras que puedes tener en el mundo. Bueno, Es un país que tiene mucho potencial para crecer económicamente y para mejorar su situación de derechos humanos. esas Sí, nobles causas y esas oportunidades merecen gente como tú. Entonces, éxitos, sí. mujer. Sí, no, pues ahí vamos y pues te contaré cómo me va por allá, si es que alcanzo a ir. Después de Croacia, ahorita estoy acá 10 días y me voy allá a ver qué. Y como siempre, bienvenida con artículos. Ahí hablamos de un Sí, tema en particular que me gustaría mucho que nos escribieras. Y bueno, aquí nos vemos próximamente y seguiremos compartiendo. Me despido por acá y seguimos hablando ahorita de Marte.
Gracias, Vale, feliz cuídate mucho. noche. Ya, que te cuides. Vale, feliz noche para ti también. Vale, besito.